¿Qué pasaría si el mapa de Estados Unidos tuviera hoy un aspecto totalmente distinto? Imagina Groenlandia, Canadá e incluso partes de México bajo las barras y estrellas. Suena absurdo, ¿verdad? Es el tipo de cosa que te esperarías de una parodia de South Park, un escenario fantástico y cómico, en el que Estados Unidos se enzarza en extrañas disputas territoriales. Sin embargo, la verdad supera a la ficción. Desde la idea actual de anexionarse Groenlandia hasta una guerra del siglo XIX, provocada por un solo cerdo, la historia del expansionismo estadounidense está repleta de ambición, rarezas y lecciones para el futuro. Siga con nosotros mientras nos adentramos en la sorprendente historia de los sueños territoriales de Estados Unidos y los extraños acontecimientos que les dieron forma. Empecemos por Groenlandia, el gigante de hielo que llamó la atención de Donald Trump, primero en 2019 y ahora en la actualidad, tras su victoria electoral. Cuando Trump anunció su deseo de comprar Groenlandia, el mundo estalló en carcajadas. ¿Se trataba de un truco publicitario o de una estrategia geopolítica seria? Aunque sonaba absurdo, la idea no era nueva. Hace más de un siglo, el secretario de Estado estadounidense, William Seward, también puso sus ojos en Groenlandia. A mediados del siglo XIX, durante el apogeo de la expansión territorial estadounidense, el secretario de Estado William Seward imaginó un gran futuro para Estados Unidos, un futuro en el que el país extendería su influencia por toda Norteamérica y más allá. Seward, firme defensor del expansionismo, fue responsable de algunas de las adquisiciones de tierras más importantes de la historia de Estados Unidos, como la compra de Alaska a Rusia en 1867. Pero Seward no se detuvo ahí. Una de sus propuestas más ambiciosas y menos conocidas fue la adquisición de Groenlandia, una idea que finalmente fracasó, pero que revela mucho sobre el pensamiento de la época. Groenlandia era entonces una colonia danesa, escasamente poblada y estratégicamente situada en el Atlántico Norte. En aquella época, Dinamarca tenía problemas con sus posesiones coloniales y deseaba desprenderse de territorios que resultaban difíciles de mantener. Groenlandia, con sus vastos recursos naturales y su proximidad a rutas comerciales críticas, parecía un objetivo natural para las ambiciones expansionistas de Seward. En su opinión, la adquisición de Groenlandia daría a Estados Unidos un importante punto de apoyo en el Ártico y permitiría al país ejercer un mayor control sobre las rutas marítimas cada vez más importantes en el comercio mundial. Seward también creía que, adquiriendo Groenlandia, Estados Unidos podría rodear Canadá y reforzar su posición frente a las potencias europeas, especialmente Gran Bretaña, que tenía una fuerte influencia en Canadá. Avancemos hasta el siglo XX. La importancia estratégica de Groenlandia creció durante la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos estableció allí bases militares para contrarrestar las posibles amenazas nazis. Hoy en día, con el cambio climático abriendo las rutas comerciales del Ártico, la región se ha convertido en un punto caliente geopolítico. La propuesta de Trump puede haber parecido escandalosa, pero era un reflejo de la importancia perdurable de Groenlandia en la estrategia mundial. Para entender por qué líderes estadounidenses como Seward estaban tan ansiosos por expandirse, tenemos que volver la vista al siglo XIX y al concepto de destino manifiesto. Se trataba de la idea de que Estados Unidos estaba destinado, por Dios y por la historia, a extenderse por el continente norteamericano. La creencia en el destino manifiesto no era solo filosófica, impulsó acciones reales. La compra de Luisiana en 1803 casi duplicó el tamaño del país. Florida le siguió en 1819 y Texas se unió tras una sangrienta revolución. Pero la mayor expansión se produjo después de la Guerra Mexicano-Estadounidense, cuando Estados Unidos se anexionó las actuales California, Arizona y Nuevo México, entre otras. La idea se extendió incluso a Canadá. Algunos expansionistas imaginaban un futuro en el que todo el continente, desde el Ártico hasta los trópicos, pasara a formar parte de Estados Unidos. El propio Seward soñaba con trasladar la capital de la nación a Ciudad de México, que en aquella época era más rica y desarrollada que Washington, D.C. Estas visiones pueden parecer descabelladas hoy en día, pero en el siglo XIX eran ambiciones políticas serias. No todas las disputas territoriales eran grandiosas o violentas. Algunas fueron francamente ridículas, como la Guerra del Cerdo de 1859. Esta guerra
fue provocada por un solo cerdo en las Islas San Juan, un diminuto archipiélago disputado entre Estados Unidos y Gran Bretaña. Esto es lo que ocurrió. Un granjero estadounidense, Lyman Cutler, encontró un cerdo hurgando en su huerto. Frustrado, disparó al animal. El dueño del cerdo, Charles Griffin, era un empleado británico y no estaba contento. Griffin exigió una indemnización de $100, una fortuna en aquella época. Cutler se negó. Las tensiones aumentaron y ambas naciones enviaron tropas a las islas. Durante meses, los soldados estadounidenses se enfrentaron a las fuerzas británicas, con buques de guerra rondando cerca. Afortunadamente, la calma prevaleció, y el conflicto terminó sin una sola baja. La Guerra del Cerdo sigue siendo un cómico recordatorio de cómo pequeñas disputas pueden convertirse en incidentes internacionales. A pesar de su pacífica relación actual, Estados Unidos y Canadá han tenido su cuota de tensiones. Durante la Guerra Civil estadounidense, algunos líderes del norte sugirieron invadir Canadá para castigar a Gran Bretaña por apoyar a la Confederación. La idea fue finalmente descartada por ser demasiado arriesgada, dada la poderosa Armada británica. Pero las tensiones no desaparecieron del todo. En el siglo XX resurgieron las ideas expansionistas de Estados Unidos, sobre todo durante la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría, cuando la situación estratégica de Canadá lo convirtió en un valioso aliado y en un objetivo tentador. El sueño de anexionarse Groenlandia nunca se desvaneció del todo. En 1946, Estados Unidos ofreció a Dinamarca $100 millones en oro para comprar la isla. Una vez más, Dinamarca se negó, pero la creciente importancia del Ártico en la política mundial ha mantenido a Groenlandia en el punto de mira. Con el cambio climático derritiendo los casquetes polares y abriendo nuevas rutas marítimas, el Ártico se está convirtiendo en un campo de batalla clave por los recursos y la influencia. Groenlandia, con sus vastas reservas sin explotar de petróleo, gas y minerales raros, es más valiosa que nunca. Desde las audaces ambiciones del Destino Manifiesto hasta la estrafalaria Guerra del Cerdo y la moderna pugna por Groenlandia, la historia de la expansión estadounidense es una mezcla de audacia, diplomacia y absurdo ocasional. Pero también plantea importantes cuestiones sobre el futuro. ¿Hasta dónde llegarán las naciones para asegurarse recursos y ventajas estratégicas? ¿Podríamos asistir a una vuelta a las disputas territoriales en el siglo XXI? Danos tu opinión en los comentarios. Y no olvides darle a me gusta, compartir y suscribirte para conocer más historias inesperadas que han dado forma a nuestro mundo.